Nosotros vamos a hablar acerca de esta medida que habría tomado, esta decisión que habría tomado el Tribunal Constitucional con Andy Carrión, abogado penalista. Gracias por estar aquí en Primero Enlace. Bueno, se esperaba que se acepte la demanda competencial, lo dijeron también varios especialistas, debía haberse aceptado. Sí, en efecto, era unánime la opinión de los especialistas en el sentido de que debía de admitirse esta demanda planteada por el presidente de la Comisión Permanente del Parlamento, Pedro Laichea, y yo creo que es una decisión salomónica la que ha tomado el Tribunal Constitucional, de acuerdo a las informaciones que tenemos, porque esto permitiría al propio Tribunal Constitucional pronunciarse sobre el fondo del asunto, esto es, si es que hubo o no un rechazo de la cuestión de confianza planteada en su oportunidad por el presidente Martín Vizcarra. Bueno, doctor Carrión, le pedimos un minutito porque ese es un día bastante movido. También va a juramentar la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna. Así que vamos a ir con esta información acerca de la nueva ministra en cualquier momento con la entrevista. Continuamos con la información sobre la demanda competencial. Se encuentra con nosotros el doctor Andy Carrión, que nos está dando ya su percepción con respecto a si se debía o no admitir este proceso competencial. Usted decía que se esperaba pues que esto sí se ha admitido. En efecto, como lo mencioné hace un momento, era unánime las voces tanto del mundo académico como político para que pueda admitirse esta demanda que en efecto ahora al parecer ya decidió el propio Tribunal Constitucional, y ahora tendríamos que estar simplemente a la espera del trámite que se va a seguir una vez admitido esta demanda. Ahora, muchos decían que excongresistas, por ejemplo, abogados, decían que no debería ser aceptada esta demanda competencial porque según la Constitución debía haber sido presentada por el Pleno del Congreso y debido a que fue disuelto, la Comisión Permanente no representa a un Pleno. En efecto, se manifestó, como bien lo acabas de decir, de que no tendría la competencia el presidente de esta comisión del Parlamento para presentar una demanda de esta naturaleza. Pero yo creo que aquí tendríamos que recurrir al artículo 45 del Código Procesal Constitucional, en el cual manifiesta que ante la duda es preferible de que se admita la demanda por el propio Tribunal Constitucional, y yo creo que eso es lo que ha hecho en definitiva, porque han habido por un lado algunas voces que estaban en contra de ello, cuestionando precisamente la titularidad o de la gente que tenía que interponer la demanda al haberse ya disuelto el Parlamento, y por otro lado aquellos que sí sostenían de que se tenía que admitir para poder propugnar la discusión del fondo en el propio Tribunal Constitucional, con lo cual yo creo que esta decisión ha sido una decisión salomónica y una decisión acorde a ley. ¿Pero le da, digamos, más alcances a la Comisión Permanente? De ninguna manera no le da más alcances. Lo único que hace en este caso el Tribunal Constitucional es admitir la demanda para poder discutir el fondo del asunto. No ha sido decidido el día de hoy acerca de si hubo un rechazo de la cuestión de confianza o no, fácticamente, como lo manifestó en su momento el presidente Martín Vizcarra, sino que simplemente lo que el Tribunal Constitucional ha dicho es, ok, vamos a discutir el fondo, vamos a seguir el procedimiento para este tipo de demandas, y en esta ocasión lo que van a hacer es citar por una parte a la parte demandante en este caso y a quienes estarían interesados en este recurso. Bueno, ¿cómo queda ante los ojos del mundo y, por ejemplo, la Comisión de Venecia, ¿no es cierto?, la OEA, que se habían pronunciado con respecto a que el Tribunal Constitucional era el que debía resolver esta situación? Sí se admite la demanda competencial, que parece que es lo que ha sucedido. Sí, yo creo que lo que hizo el Tribunal Constitucional es precisamente dar la razón a quienes habían emitido ya sus opiniones al respecto, como la Comisión de Venecia o algunas otras organizaciones, y en el caso inverso, en el cual, por ejemplo, no hubiera admitido esta demanda, lo único que habría... la única consecuencia que habría tenido era simplemente afirmar, de darle la razón, en definitiva, al presidente Martín Vizcarra de que aquí había habido ya un rechazo de la cuestión de confianza, de manera fáctica, como él lo afirmó. Pero lo que quieren aquí, en definitiva, es discutir cuáles son los alcances y quizás sentar jurisprudencia constitucional sobre lo que debe de entenderse por un rechazo fáctico o no de la cuestión de confianza. Bien, con respecto, por ejemplo, a la medida cautelar, ¿cómo se vería? Porque esta entró junto con la demanda competencial. En principio, lo que tendría que hacer ahora el Tribunal Constitucional, y entiendo de que en unos minutos ya van a emitir su pronunciamiento, es también
pronunciarse sobre la medida cautelar que interpuso en su momento el propio presidente de la Comisión, Pedro Laichea, conjuntamente con la demanda competencial. Lo cual implicaría, si es que se ampara esta medida cautelar, es de que se deje sin efecto la disolución del Congreso y que siga el trámite de la demanda competencial. Eso es en realidad lo que tendría que pronunciarse el día de hoy el Tribunal Constitucional, pero también cabría la otra posibilidad de que simplemente se pronuncie sobre la admisión de la competencia de la demanda competencial y que en su momento luego se pronuncie sobre la medida cautelar. Ya tenemos información confirmada, producción indica que por decisión unánime la medida cautelar para que regresen los congresistas o el Congreso disuelto ha sido rechazada 5-2 en el Tribunal Constitucional. También la periodista del Comercio, Karen Barbosa, indica que la medida cautelar para suspender los efectos de la disolución del Congreso fue declarada improcedente por mayoría en el Pleno. Votaron en contra Carlos Ramos, Marianela Ledesma, Manuel Miranda, Eloy Espinosa y Augusto Ferrero. Esto vía política del comercio. Al darse así, se podía dar esta decisión entonces de la medida cautelar ha sido improcedente, pero sí se ha aceptado el proceso competencial. Sí, y eso lo que implica es de que mientras tanto, mientras se pronuncie sobre el fondo del asunto, el Congreso ya no existe. De hecho, solamente tendría que seguir en funciones de esta comisión permanente y lo que hace el Tribunal Constitucional en este caso simplemente es dejar sin efecto esta medida cautelar y que sigue el trámite correspondiente para ver el fondo del asunto, ¿no? Esto daría un panorama, por ejemplo, de entenderse que no necesariamente el Tribunal Constitucional le va a dar la razón a Pedro Laichea en su pedido. No necesariamente, porque recordemos que la medida cautelar es una medida que se toma de manera temporal, sujeto a ver la cuestión de fondo. Y en este caso, de ninguna manera podemos interpretar el hecho de que no se haya otorgado la medida cautelar, de que ya el fondo del asunto vaya a ser decidido a favor, en este caso, de Martín Vizcarra, sino simplemente es una medida temporal la que se ha rechazado, pero esta no determina la decisión de fondo en sí. Bueno, según algunos especialistas también o constitucionalistas decían que prácticamente ya la decisión del Tribunal Constitucional estaba dicha cuando en la resolución de Gonzalo Ortiz de Ceballos decía será el próximo Congreso el determinar si hay una admisión al Tribunal Constitucional o no. Ya estaba dejando, digamos, los lineamientos del Tribunal Constitucional para decir que en efecto iba a haber un nuevo Congreso. Puede entenderse de esa manera, de que hay indicios que apuntan a que no van a amparar el recurso interpuesto por Pedro Laichea, pero yo creo que aquí habría que ser un poco cautos y esperar la decisión de fondo del propio Tribunal Constitucional, porque el hecho o no de admitir la incorporación de un nuevo miembro en el Tribunal Constitucional es una cuestión que el Tribunal Constitucional lo ha definido como administrativa, y hay que ver, porque en la cuestión de fondo ya se va a ver una cuestión estrictamente constitucional acerca de los límites de las demandas competenciales, ¿no? Bueno, si hubieran aceptado esta medida cautelar, me imagino también hubiera causado un revuelo significativo en la población. Naturalmente, hubieran dejado sin efecto de manera temporal la decisión de Martín Vizcarra de disolver el Congreso. Tendría que volver a funcionar el Congreso hasta que se decida esta demanda competencial, con lo cual ya los propios plazos para la próxima elección del Congreso tendrían que verse dilatados y generaría una suerte de distorsión de la decisión que en su momento ha tomado el presidente Martín Vizcarra, con todas las consecuencias políticas y electorales que ello generaría, ¿no? Bueno, hablemos de los plazos. Tiene 30 días para responder el Ejecutivo a la decisión tomada del Tribunal Constitucional. Exactamente, esos son los plazos que están establecidos, y luego lo que tendría que hacer el Tribunal Constitucional es llamar a una audiencia en la que se van a exponer los motivos tanto a favor como en contra para que finalmente tome la decisión el Tribunal Constitucional, una audiencia pública, naturalmente. Bueno, y mientras tanto, mientras esto ocurre, la demanda competencial, ¿qué pasa con la comisión permanente, ¿no? Continúa en sus labores. Usted ha indicado que los alcances no van a verse
aumentados. Exactamente, continúan con sus labores normales la comisión permanente hasta que se pueda elegir al próximo Congreso. Y inclusive, si es que hay algunos que integran la comisión permanente y que se están viendo en algún tipo de investigaciones, por ejemplo, como el caso de Luciana León, tendrían que esperar hasta que sea el próximo Congreso quien decida la situación jurídica de los miembros de la comisión permanente. ¿Y qué pasa en este tiempo, doctor, hasta que se decida, hasta que el próximo Congreso decida lo que ocurriría con Luciana León? Bueno, durante este transcurso, y hablando ya en términos procesales penales, puede seguir la investigación en contra de Luciana León y de estos miembros de la municipalidad, de esta organización criminal de la municipalidad de La Victoria, lo que implica de que el propio Poder Judicial, como ya lo hemos visto, pueda también incautar bienes o seguir una línea de investigación respecto a Luciana León. El hecho de que ella conforme la comisión permanente no implica de que aquí tenga que, digamos, trabarse o dejarse sin investigar los hechos respecto a Luciana León. Pueden seguir su curso, pero no pueden tomarse ningún tipo de medidas contra ella, porque recordemos que ella todavía tiene la inmunidad parlamentaria al ser miembro de la comisión, pero paralelamente pueden seguir dándose los actos de investigación que el propio Ministerio Público, como lo hemos visto, ya lo están realizando y efectivizando respecto a Luciana León. Pero no pasaría nada hasta que el Congreso de la República... No podría pedirse, por ejemplo, una prisión preventiva, no podría darse algún otro tipo de medida real contra ella en la medida en la que esta inmunidad lo impide. Y quien tendría que tramitar el hecho de la inmunidad sería ya el Pleno del Congreso. Y hasta el día de hoy sabemos de que solamente existe una comisión permanente y no existe el Pleno en rigor para poder habilitar solicitar la pérdida de inmunidad por parte de Luciana León, ¿no? Doctor, muchas gracias por haber venido aquí a Primero de las 12. Vamos a escuchar en cualquier momento ya la decisión del Tribunal Constitucional en esta conferencia. Pero ahora tenemos que ir hasta el Congreso de la República.